Estás escuchando una producción de Lowpod. Pues bienvenidos y bienvenidas al Arte de Compartir. En este caso, en formato podcast, hemos decidido reciclar el formato que ya teníamos del Arte de Compartir en formato conferencia, en formato ponencia, y en este caso lo hemos reciclado hacia este formato radiofónico, ¿no? Que estará pues, en las principales plataformas de audio de hoy en día. Y nada, queríamos responder a preguntas que igual nos entran en un día de conferencias relacionadas con el mundo de los museos, del arte, de la gestión cultural, de la divulgación, bueno, todos los temas que van a salir a lo largo de la temporada. Este capítulo, que será el primero, el de inicio, es un poco de introducción, y para ello queríamos contar con un compañero del formato presencial, el formato de conferencias de estas ediciones que ya hemos tenido del Arte de Compartir. La última fue en febrero de este año, de 2023, así que con vosotros pues este es Abraham Ramírez, que es divulgador y que ahora nos contará un poco sobre su papel, ¿no?, en la divulgación y también en este ciclo de conferencias que hemos tenido ya durante varios años. Así que Abraham, después de 7 meses que no coincidimos... 7 meses, sí, sin volver aquí. ¿Qué tal? Muy bien, por fin hoy es un día buenísimo para venir aquí. Está bastante soleado. Porque siempre que me toca venir aquí o hace mal, o llueve o graniza. Eso o sea es. Que hoy, que hace 30 grados, es una maravilla. Estamos en el Capricho, que es poco habitual a lo largo de la temporada, porque bueno, hay invitados que no pueden desplazarse hasta aquí. Se hará lo que se pueda, pero es verdad que en este caso, para empezar, queríamos iniciar en el Capricho, además en esta vista que se ve perfectamente la torre, parte del edificio, así que hemos querido aprovechar que además eres de Cantabria, bueno, no eres, pero vives en Cantabria, sí, para estar aquí también con nosotros. Así que esos 7 meses. Y estoy encantado de volver. Ya sabéis que siempre que me llamáis, yo aquí vengo lo más rápido posible, sí, porque lo que se dice siempre hay que volver donde te tratan bien, así que aquí para esta nueva aventura, ya que el Arte de Compartir siempre es un evento que sale súper bien, las 2 veces que yo he participado. Seguro que este nuevo formato también interesa mucho en formato podcast, en formato vídeo, o sea que vamos allá. Y en este caso, además, bueno, el Arte de Compartir de este febrero fue bastante ambicioso. Muy ambicioso, sí. Muy ambicioso, con retransmisión en directo, con invitados, pues la verdad que fueron de lujo. Sí, fue... sí, tanto los que vinieron como los vídeos. Eso es. Y después las aportaciones, que juntar a todos los museos que juntamos, los ponentes, los divulgadores, sí. O sea, es que fue, ya quisieran muchos entes culturales grandes organizar algo así. Sí, fue ambicioso, fue mucho trabajo, y salió muy bien. Pero salió muy bien. Y salió muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Además creo que es interesante, eso siempre, ¿no?, hablar sobre patrimonio, sobre museos. Se suele hablar de arte, de historia del arte, pero no tanto de cómo gestionar patrimonio, de museos o de divulgación en concreto. ¿Y cómo recuerdas entonces el Arte de Compartir 3.0? El 3.0, la verdad que después de pensar en el proyecto que fue tan ambicioso, yo creo que el resultado fue muy bueno, porque se pusieron en tela de juicio muchas cosas que se dan por sentadas en cuanto a la divulgación, a cómo funcionan los entes culturales, los museos, los profesionales, y yo creo que a mucha gente le hizo pensar y les hizo dar cuenta de que hay cosas que no son tan sencillas, o no es simplemente... Por ejemplo, vino Bernardo Pajares, el Community del Prado, que no es solo poner un móvil delante de un cuadro en el Prado y decir 3 cosas, es que hay que prepararlo, hay que trabajar mucho el contenido, hay que trabajar mucho incluso los materiales, el móvil, todo, hay que tener una base muy sólida para poder hacer eso y después que eso llegue a tanta gente y que guste, y que eso ya te dé pie a continuar trabajando. Entonces, eso yo creo que es muy básico para hacer ver cómo funciona la divulgación hoy en día, que no todo es tan sencillo como parece. Y la gente que consigue cosas no las consigue así, del día a la mañana, sino que hay un trabajo previo. Sobre todo cuando se habla de temas delicados como puede ser el patrimonio, la historia del arte, al final hay muchos temas que pueden ser muy controvertidos y eso intentamos también resolver por esta vía del audio. Vamos a empezar hablando de divulgación, ¿no? Que además esta última edición del Arte de Compartir fue sobre todo de divulgación, de nuevos formatos. ¿Cómo es ser divulgador? Pues habría que preguntar a un divulgador. No, a ver, yo me considero divulgador, pero porque de alguna forma divulgo contenido cultural y divulgo las cosas que a mí me gustan, pero no es un cargo que me guste autoimponerme, porque ser divulgador yo creo que es un concepto como muy vacuo, como muy etéreo, muy vacío,
porque al final yo en redes lo que llevo haciendo mucho tiempo es compartir cosas que me gustan. De hecho, últimamente en Twitter, que es donde más me muevo, más que en Instagram, estoy haciendo algo que parece muy tonto, muy simple, pero que gusta mucho, que es algo que el Museo del Prado en TikTok hace, que es hacer detalles de obra, simplemente poner un detalle de una obra que me gusta, que yo hice la foto en un museo y compartirlo. Y eso pues gusta a la gente porque la gente después te pregunta qué obra es, en qué museo está, la he buscado, yo también la vi, pues yo no vi esa, pero ese detalle lo he visto en otro cuadro de ese mismo pintor en otro museo. Esto centrándonos en pintura. Entonces, bueno, la labor de divulgación yo creo que es, en gran parte es egoísta, porque es compartir lo que a ti te gusta. Yo empecé compartiendo pues, las visitas que hacía a museos, o libros que tengo en casa y que me han gustado, o obras de arte que veo en museos y hago la foto y me gusta. Lo que pasa que ya después eso te va llevando por caminos que nunca sabes cuáles van a ser. Yo recuerdo que cuando empecé a moverme en Twitter y me fue acogiendo la gente de Twitter, Miguel Barroquista, Cipripedia, Luis Pastor, Los Barrochos, después bueno, me metieron en el grupo del Pasquino, que es un canal de YouTube que tengo con varios tuiteros también. Yo hablaba un poco de todo, o sea, no tenía ningún filtro, hablaba lo mismo que de arquitectura, que de escultura, que de pintura, museos, lo que fuera. Pero de repente descubres algo o te das cuenta de que, ay, pues esto me gusta, voy a tirar por este hilo que no encuentro nada de ese tema y quiero saber más. Entonces, bueno, y es lo que me pasa a mí con Jérôme, con el orientalismo y con el siglo XIX. Entonces, bueno, yo creo que el mundo de las redes está ahí a caballo entre un poco todo. Y yo creo que por eso hay tanta gente que se siente a gusto, porque a mí, soy una persona, a que no lo parezca, muy seria, muy cuadriculada, pero no soy tanto como para llegar al mundo académico. Pero tampoco soy tan poco como para igual dar una charla o una visita guiada. Estoy ahí en un impasse que yo creo que la divulgación en redes es lo que me ha permitido un poco sembrar lo que yo quería hacer y bueno, y seguir creciendo, que al final yo estoy divulgando y estoy dando a conocer cosas, pero yo aprendo todos los días de los demás. También es interesante de la divulgación, o sea, hay gente que critica, ¿no? Quizá del academicismo más tradicional del arte, que critican las redes por ser demasiado superficiales, pero yo creo que algo interesante que tienen las redes es cómo son capaces de hacer un poco una inspiración, ¿no? Hacia que luego tú hagas una búsqueda sobre este tema, sobre este movimiento, sobre esta corriente, sobre este autor, que creo que es algo esencial en las redes, porque al final por el formato es mucho más interesante, ¿no? Que te digan en un tuit o en un hilo breve que no te tengas que leer un artículo de 40 páginas. Exacto, sobre un autor en concreto. Que te lees 2 como mucho, porque te aburre. Pero es que eso está pasando, lo leí hace un par de días de un tuitero que ponía, ahora que las cuentas premium, las del tic azul, pueden hacer tweets largos, ponía él, yo soy incapaz de leerme más de 5 líneas de un tweet, en cambio me pones un hilo de 40 tweets y me los leo. Porque es más dinámico, o sea, las píldoras pequeñas, frases cortas, son mucho más fáciles de entender y de asimilar. Pero el problema de que la gente se ha metido con las redes porque lo ven poco serio, eso creo que me lo dijeron a mí y también a El Barroquista alguna vez, que no podían tomar en serio nuestros hilos porque metemos GIFs. Claro, porque pones una frase muy seria o una explicación y debajo un GIF de lo que sea. Yo pongo GIFs de todo, porque al final, bueno, te ayuda a comprender mucho mejor un GIF que te mete una ironía, te ayuda a comprender mucho mejor, pero claro, la gente dice, es que no es serio. Digo, claro, es que esto no es la universidad. Yo te estoy dando un contenido en un formato diferente. Si quieres la universidad, cómprate un libro universitario, un manual de arte cátedra y te lo lees, pero es que igual que vosotros aquí podéis hacer una visita guiada con un contenido totalmente riguroso sobre el Capricho, sobre Gaudí, podéis meter un chiste, podéis decir algo que sea gracioso, es que es lo que tiene que ser. El problema es que igual hay gente que hace visitas guiadas o que va a museos y solo quieren la guía y el plano todo serio, con puntos y comas y palabras esdrújulas. Y yo creo que eso al final hace que la gente se distancie de este mundo cultural, que la gente piense, uff, hombre, pereza, ¿no? Exacto, cada día más gente creo que no tiene ese pensamiento de, wow, un museo, qué aburrido, porque gracias a todos los que estáis haciendo una mediación estupenda en museos, ya la gente se está dando cuenta que ir a un museo puede ser hasta divertido, entretenido, para niños, para adultos, con actividades, con podcast. Entonces, bueno, yo creo que esa gente está cambiando, pero hay mucha gente todavía que está anclada en ese pensamiento de si tiene que ser cultura, tiene que ser serio. No me puedes dar un contenido cultural en un dominical del periódico con dibujos o con grafitis, ¿no? ¿Qué es esto?
Yo estoy pensando en la generación, pues eso, de personas de 60, 70 que tienen ese tipo de mentalidad, que no están metidos en redes, entonces no saben lo que está pasando a día de hoy. Da igual la franja de edad, está pasando. Tengas 20 o tengas 70. Lo que pasa es que los de 70 no lo ven. Entonces lo rechazan porque dicen que esto es una tontería, esto es un juego, es como un videojuego. Y hay mucha gente que está saliendo de redes. O sea, no hay más que ver el Twitter cultural, el hashtag Twitter cultural, toda la gente que ha salido. Y que parte de esos círculos académicos también. Y que parten de esos círculos, y que está claro. todo fundamentado, que tiene por ejemplo, Eugenia Tenema, aunque estuvo también en la última Exacto. charla, suele acabar sus posts o sus carruseles con las fuentes que ha utilizado, libros que ha utilizado. Exacto. Bueno, pues es también... Es que no Sí. le quita rigurosidad al trabajo. No, incluso es que añade rigurosidad porque te está haciendo ver que es un contenido serio en un formato que no lo es, pero poniendo en los últimos tweets derechos de las imágenes, esta información ha salido de aquí, propiedad de esto, de no sé quién, te está dando muchísima más seriedad. Que en muchos casos no... En la universidad no te hacen eso. A mí, Puede por ser. ejemplo, cuando decías eso del arte también puede ser divertido, esto no es por meter emplazamiento publicitario aquí, pero es verdad que en El Capricho, esto yo no lo he creado, siempre solemos intentar defender, ¿no?, que la cultura no es que solo que pueda, sino que debe ser también divertida. Por eso igual las visitas guiadas, que por ejemplo en reseñas nos dicen mucho, es una visita guiada pues muy amena, muy interesante, pero sin perder evidentemente que hemos estudiado el edificio, que cada día aprendemos cosas nuevas sobre el edificio, ¿no?, que vamos pues entre todos hablando sobre nuevas cosas, sobre cosas que van surgiendo. También traemos a expertos, por ejemplo Antonio Sama, que estuvo hace poquito con la Casa Botines también. Bueno, creo que es adaptarse, ¿no?, a las necesidades también de la gente, Claro. porque no todo el mundo que va a venir aquí es arquitecto o es historiador del arte y quizá no les interesa entender en profundidad cómo se ha creado, cómo funciona una cosa muy concreta, sino entender la complejidad del edificio con sus palabras, acercándonos, ¿no?, a ellos. Y yo creo que eso tiene muchísimo que ver con lo que es la divulgación, Claro. como concepto. Pero porque es que ese concepto que se ha arraigado a la cultura de los museos son como templos grises, aburridos, de quietud y de silencio. Y hombre, hay momentos para todo y hay lugares para todo. Aquí, por ejemplo, no puedes hacer... Encima es un sitio de visitas muy familiares, entonces tenéis que hacer una mediación muy adaptada a vuestro público. Pero incluso estoy pensando en el Prado o en cualquier museo, el Met o cualquier museo americano, tienen actividades con niños, de poner a los niños en el suelo a pintar. Es el Prado, creo que no lo tiene, el Thyssen sí. Entonces, bueno, es una cuestión de ir adaptando el discurso del museo para que llegue a más gente, que al final es lo que le interesa a cualquier ente cultural, que es llegar a la gente, para que la gente visite. De lo que hablabas, yo creo que el ejemplo más paradigmático es el del Prado, por la historia que tiene, por la importancia como institución. Sí. Al final parecía que vivía muy alejada de la realidad de la Y gente de la sociedad. y de la sociedad como tal, como muy cerrada, ¿no? Pero creo que Bernardo y Javier Saideros Terreros De los terrenos. han hecho cambiar muchísimo, Totalmente. muchísimo Totalmente. esa visión de la institución. Es que han cambiado la imagen del Museo del Prado de 2 siglos de historia, que era la colección Pero yo creo que real. se va a escuchar mucho. Es el perro de Gaudí, es que está suelto y claro. Antoni, hay que llamarle Antonio al perro. 2 siglos de historia, que venía de ser la colección real, claro, la colección de arte de los reyes. ¿Cómo abres eso al público así de golpe? Por ejemplo, el Thyssen, que es un museo que tiene 30 años, era mucho más fácil meterlo en la sociedad de hace 30 años. Aunque bueno, también la sociedad hace 30 años es diferente, pero tenía esa mayor libertad. Pero yo creo que con la divulgación que están haciendo en redes, Juanra, que es la pareja de Bernardo, que está en exposiciones temporales y siempre nos sale Juanra y Bernardo. Bernardo y Javier están haciendo un trabajo excelente, porque además nos lo explicó Bernardo cuando vino aquí. Hablan con todos los profesionales del museo, si van a hacer un directo en los talleres, están con las restauradoras, si están en sala, están con el conservador del cuadro de turno que han elegido. Entonces, es que es meterte en el museo, es que ya no es que el museo salga a buscarte, es que tú ya estás dentro y te mete más. Y lugares O sea, donde nunca se había vas a visto, entrar. los almacenes del Nunca vas a Museo del entrar, Prado. sí, sí, que eso se veía igual en el típico reportaje en El País, en un domingo decías, entramos en el Museo del Prado en los almacenes. Era como, wow. Sí, sí, así es. Y esto quizás es una pregunta que, oye,
se sale un poco de lo que hemos hablado, pero que también es interesante. Es verdad que en el mundo de las redes se caracteriza, ¿no?, por esa mediación, la divulgación un poco como base, pero también hay mucho cultureta en el mundo de las redes. Sí. ¿Cómo valorarías, ¿no?, esos culturetas en las redes? Esos culturetas. A ver, yo también en algún momento puedo ser o he podido ser un cultureta, metiéndome en jardines que no tenían nada que ver, como hablando de arquitectura, por ejemplo. Que bueno, me gusta, pero no soy arquitecto, no tengo ese conocimiento. Bueno, ¿hay culturetas? Pues sí, pero hay de todo en todos lados. Entonces, bueno, pues yo me metí a hablar del siglo XIX, de pintura del siglo XIX, sin saber nada del siglo XIX, prácticamente, porque en la carrera casi no lo das. Porque llegas muy al final y das Picasso, vanguardias y ya. Entonces, bueno, culturetas. Bueno, el problema ya no es ser cultureta o no, el problema es ir de listo, entre comillas, es ser anacrónico, querer hablar de cosas en 2023 que pasaron hace 100 años o hace 400, quererles dar la misma importancia o el mismo trasfondo cuando no lo tienen, y después yo con lo que no puedo, ya no es con los culturetas, que bueno, esos o nosotros podemos aportar más o menos, es con los que se ofenden por todo. Se puede un poco asociar el cultureta con el hater. El hater, sí, yo creo que sí. Porque al final, lo que te digo, culturetas, bueno, no lo veo como ni despectivo. O sea, cultureta puede ser cualquier persona que le gusta el arte, abre una cuenta y empieza a decir, bueno, pues, qué sé yo, visito estos museos y me gustó este cuadro y aquel. Bueno, aporta. O sea, al final puedes descubrir algo. Puede enseñarte cualquier persona que haya ido, que vaya a un museo pequeñito de cualquier ciudad. Ah, pues mira, yo no lo conocía, pues mira, ya he aprendido sobre este pintor o sobre este cuadro. Bueno. Que es un poco esa pincelada inicial para que surja el interés. Exacto, que eso es una cosa que yo, por ejemplo, siempre que tengo oportunidad, sea aquí, sea en el arte de compartir, siempre agradezco la acogida que me hizo a mí un montón de gente en Twitter, que después son con los que mantengo a día de hoy amistad, que ya pasaron de ser contactos en Twitter a ser amigos, que son pues eso, Cipripedia, Lope de Toledo, el Tarro de No, el Barroquista, un montón de gente. La Gata Verde, que me ayudaron a crecer, te ayudan a difundir lo que tú dices, te ayudan a llegar a sitios donde igual tú no consigues llegar, y al final pues te haces una piña, y yo creo que eso también es una cosa que tiene muy bueno las redes. También es difícil eso, lo de las redes, porque se ha ampliado mucho el mundo de las redes, se han creado nuevas redes, por lo tanto se han tenido que adaptar formatos, que a veces yo creo que los y las divulgadoras, sobre todo bueno, cuando estuvieron aquí para el arte de compartir, estuvieron hablando mucho, ¿no?, de adaptarse a nuevos formatos. El podcast, por supuesto, uno de esos grandes formatos que quizá no está tan explotado como en otros países en el mundo del arte, pero por supuesto también ¿no?, tiene su importancia. ¿Cómo es adaptarse al final a esas diferentes plataformas? Claro, también un poco depende de cada persona, ¿no?, que dice hasta aquí yo nací en Twitter, y en Twitter es donde me siento cómodo, donde creo que puedo crear un contenido de calidad, pero a mi estilo, ¿no?, de escritura o de divulgación. Sí. ¿Cómo es, bueno, por ti y por otros compañeros o compañeras? Al final va por lo que tú dices, va muy por lo personal. Yo me siento muy cómodo en Twitter, mucho más que en Instagram, que es más visual, a pesar de que el contenido que yo comparto en Twitter es visual, porque son imágenes de arte, de pintura, de escultura, de arquitectura. Instagram ya conlleva grabaciones y conlleva que salgas tú. Estoy pensando ahora que estás citando a las divulgadoras que vinieron, a Eugenia y a Clara. Clara lo hace fantástico. Cada una en un estilo tan diferente. Totalmente diferente, pero al final el mensaje o el camino es parecido. Y Clara lo hace súper bien, porque Clara, que es @claramor, hola Clara, lo hace súper bien. Además tiene, no sé cuántos seguidores, tiene 200.000 en Instagram o 700.000, no tengo ni idea, una barbaridad. Y hace unos contenidos que son comodísimos de ver, porque es que sale ella siempre de primer plano, un selfie, detrás pone sobreimpresa está su cara a la imagen de la obra que comenta, y son píldoras pequeñas que te entretienen, porque además te está hablando a ti. Entonces, bueno, cada uno tiene su formato. Ella igual se siente más cómoda así, yo me siento más cómodo con un texto y una pequeña foto. Y detrás de cámara, ¿no? Detrás. De plano. Pero bueno, es que es muy personal, es muy personal. Vamos a meternos ya en el formato podcast para ir terminando. Venga. Un poco. El formato podcast, bastante novedoso, pero ahora parece que quien no tiene podcast no es nadie, sí. Eso es, y aquí estamos para cumplir. Eso es, como debe ser. Eso es. Que es un formato también interesante, porque parece que vuelves un poco a
a la historia, digamos, de los medios de comunicación, Sí. que es la historia de la radio, ¿no? Del formato radiofónico, pero con la facilidad de adaptarse a horarios, a Eso es. formatos, a plataformas que a la persona le pueda interesar. Eso es. No sé si eres muy consumidor de podcast. Sí, mucho. Ahora, estos meses he tenido un parón de todo, pero hasta hace pocos meses escuchaba mínimo 1 o 2 capítulos de algún podcast diario, porque al final yo por trabajo tengo desplazamiento en coche y llegó un día que no sé si lo leí en Twitter o se lo escuché a alguien decir: yo es que hago muchos desplazamientos en metro cuando voy a trabajar y ¿por qué voy a estar escuchando la radio o música? Voy a ponerme algún podcast que así ese tiempo lo aprovecho y aprendo algo. Y dije, pues es verdad, voy a algún día en vez de escuchar música ponerme un podcast. Y estuve durante mucho tiempo escuchando capítulos de Arte Compacto, que es el podcast de Bernardo Pajares y Juan Rassanz, del Mundo del Arte, que es el de Carmen, de Roma Eterna, no sé, Las hijas de Felipe, un montón de que es que aprendes cosas que dices, joder, es que ¿dónde iba a encontrar yo esta información? Y lo bueno que tienes es que tú estás escuchándolo, si estás en el coche no, pero estás escuchando y dices, pues mira, lo paras, coges el móvil, buscas y lo buscas, a ver cómo es la obra. Pues mira, pues el detalle que están diciendo, sí. Pues está aquí, pues y lo sigues escuchando, o lo escuchas mientras lo buscas. Me parece un formato fantástico. Tanto los podcasts que te hablan de un contenido, de un cuadro, de una época, de un tema, como los podcasts que tienen invitados, como el de Carmen Corbera, que cada capítulo tiene un invitado o una invitada. Y yo recuerdo la primera temporada tuvo, creo que al barroquista, a Javier Sá de los Terreros del Prado, a la directora de Socevis España, porque el podcast de Carmen está más orientado a las subastas y al mercado del arte. No había un podcast sobre eso. Pues te está regalando una información que o haces un posgrado o un máster sobre mercado de arte, te metes dentro del mundo o te del metes mercado ahí, del arte, o no vas a conocer cómo funciona una subasta, cómo funciona un anticuario, cómo funcionan las galerías y su relación con los artistas. Pues te están regalando una información que vale oro, sí. gratis. Pues como consumidor de los podcasts, ¿qué te gustaría escuchar en un podcast como este? En un podcast como este, teniendo en cuenta que estamos en el capricho, en comillas, y es una obra de Gaudí, pues quizás un poquito más de arquitectura, porque igual no hay unos podcasts que estén ambientados más en arquitectura. Bueno, por supuesto arquitectura relacionado con Gaudí, relacionado con el modernismo, con el siglo XIX, pero bueno, de ahí pues poder hablar de otros temas de arquitectura, como obras que vinieron después de Gaudí, o cómo llegó Gaudí a crear su arquitectura, o sea, eso pensando en Gaudí. Pero por lo demás, no sé porque es que ya el propio formato y estar aquí y ya simplemente con ese personaje ya es perfecto el podcast. O sea, un podcast con el capricho de Gaudí de fondo ya me parece fantástico. Lo que queríamos hacer era, por supuesto, partir un poco de el capricho, pero ir más allá un poco, darle una vuelta, que eso nos gusta mucho, como, ¿no? como os va, eso os va. Una sí, vuelta sí. Y también hablar más allá para nosotros, ¿no? Sí. Y sobre nosotros. Sí. Que también creo que es algo interesante en el mundo del arte y en el mundo, sobre todo, de los museos y el patrimonio, que todavía sigue siendo un mundo quizá bastante cerrado, que no conocemos al 100%. Así que bueno, es un poco la unión de los dos mundos. Sí, ¿no? Y también, sobre todo, la importancia que tiene esta obra en Cantabria, el dinamismo que genera un ente cultural como este en un sitio como Comillas, que en verano se llena de gente y de turismo, pero después en invierno vosotros seguís generando movimiento, cuando después aquí no hay tanto turismo, porque obviamente en invierno en Cantabria no hay tanto jaleo. Entonces también la importancia que tiene este edificio, la importancia que tiene las obras de Gaudí fuera de Cataluña, cómo Gaudí salió de Cataluña a crear solo 3 obras, pero bueno, que son muy importantes, de las 3 primeras. De hecho, el Capricho, por mucho que mucha gente no lo quiera saber, es la primera, porque es la primera que se acabó. Yo siempre diré que es la primera. No nos vamos a poner de acuerdo nunca entre nadie, pero yo diré que es la primera por el año en el que finalizó. Entonces, bueno, también la importancia que tenéis vosotros en el entorno y lo que generáis como dinamismo cultural. Y hablar de vosotros, de vuestro trabajo, de lo que conseguís, de vuestras visitas, de la mediación que hacéis, del tipo de visitas que hacéis.
de los eventos, del arte de compartir, otras cosas que... Eso también lo tenéis, no sé, yo creo que también lo podéis sacar y sacar en valor, por supuesto. Que El Capricho salió hace unos meses en un programa de la tele, en la 2. O sea, de todas las obras de Gaudí que seleccionó ese programa, seleccionó El Capricho de Gaudí. Es decir, que es una obra importantísima. Es algo importante, que está en Cantabria, que hay mucha gente de Cantabria que igual no valora, o no que no conozca, porque yo creo que esto se conoce, pero que no lo valora todo lo que lo debería de valorar. Claro. Porque aquí en Cantabria siempre se piensa, pues por supuesto, las cuevas de Altamira, Puente Viesgo, las playas, por supuesto, pero como ente cultural igual no se da la importancia al Capricho de Gaudí que tiene una importancia histórica y arquitectónica terrible, importantísima, y es algo que yo creo que en este podcast sí que se puede poner en valor. Muy bien, tomamos nota. ¿Y a qué invitado te gustaría traer? Pues podríais traer, por cambiar un poco el plano, sin salirnos del guión, a alguien que se dedica a la arquitectura, que podría hablar un poquito más del edificio desde otra visión. Podríais traer a alguien que, ahora que estoy mirando todo este jardín que tenéis precioso, a Eduardo Barba, que es jardinero del Jardín Botánico, que colabora mucho en el Prado, en los directos, que ha escrito un par de libros sobre las obras de arte con flores en el Prado, que es un perfil súper diferente a todo, pero que es muy interesante todo lo que genera. Y obviamente un edificio que está decorado con girasoles, que mejor que un jardinero para hablar de él. No sé, son así dos personas, dos perfiles que podríais involucrar aquí, o no sé, es que aquí podría venir cualquier persona, porque es que para hablar y ver esto es que es un regalo estar aquí. Un placer tenerte también. Un placer que me invitéis, como siempre. Eso es. Hombre, no podíamos empezar sin ti, ¿no? Este pequeño proyecto. Yo feliz, como invitado. A mí que me hagáis venir, claro, aquí es una alegría. Siempre te liamos para Siempre, para pero me dejo liar. O sea, no os preocupéis, que yo aquí, lo que digo siempre, activéis la Gaudí señal y yo vengo. Eso es. Bueno, para quien no esté viendo el vídeo, estamos ahora mismo en este entorno, ¿no?, del Capricho. Tenemos un poco pues naturaleza, tenemos girasoles evidentemente de las cerámicas, tenemos mucha palmera, tenemos mucha inspiración natural, que es mucho también de toda la arquitectura de Gaudí, Eso toda la es. inspiración que tiene. Así que en este contexto nos despedimos también de Abraham. Muchísimas gracias por formar parte de este proyecto. También tenemos a Mario detrás de cámara y detrás de micro, así que gracias, Mario, por también colaborar con nosotros, porque es imprescindible tu ayuda, y también a nuestra productora, que esto sí que no se ve, que es Lowpod, que también nos está echando una mano. Así que nos despedimos de este primer episodio. El arte de compartir va a ser un podcast que se publicará todos los meses a partir de cuando salga este primer episodio, que será en septiembre, todavía no sabemos muy bien la fecha. Con la vuelta al cole. Eso es, para la vuelta al cole, para todos, para nosotros también, para sacar este proyecto y para seguir trabajando en ello. Perfecto. Y bueno, para quien tenga ganas de aprender sobre museos, sobre patrimonio, sobre gestión cultural, sobre divulgación, pues os pediría que os suscribáis a este podcast y que forméis parte de este pequeño proyecto y esta aventura que hemos emprendido. Que seguro que funciona estupendamente. A ver si hay suerte. Seguro. Muchas gracias, Abraham. Gracias. Y nos vemos pronto.